Es la tarde del día 23 de julio de 1989, en la prefectura de Saitama, Japón. Elementos de la policía de Saitama arrestan a un tal Tsutomu Miyazaki, quien había desnudado e intentado introducir dentro de la vagina de una pequeña niña el lente de una cámara fotográfica. Sin embargo, los policías jamás hubieran imaginado que de hecho estaban arrestando a uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia japonesa. Hola y bienvenido a Aliteya. Yo soy Leo y el día de hoy te contaré la historia criminal de Tsutomu Miyazaki, el asesino otaku. Su familia tenía una importante influencia dentro de la política local, ya que su padre, Katsumi, era dueño de una importante imprenta. Estudió sus primeros años escolares en la escuela elemental de Itsukaichi, en donde fue altamente discriminado debido a su deformidad en las manos. Sin embargo, Miyazaki demostró ser un estudiante ejemplar. Siempre sacaba muy buenas calificaciones y siempre atendía a las indicaciones de sus profesores. Sin embargo, estos mismos profesores también decían que era tímido e incapaz de hacer amigos, y que siempre que no podía hacer una tarea se frustraba muchísimo y culpaba a su deformidad por ello. En la adolescencia, Miyazaki conoció el mundo del cómic, el manga y el anime, encontrando en él un refugio. Se pasaba hasta altas horas de la noche viendo animes, leyendo mangas o jugando videojuegos. Su fascinación por este mundo era tanta que soñaba convertirse en mangaka, pero debido a su deformidad en las manos, esto le parecía imposible. En esa etapa también desarrolló un sentimiento de inferioridad sexual debido a su pene, el cual era más pequeño y delgado de lo habitual, motivo por el cual evitaba a toda costa entrar a los baños de su escuela, así como también tener contacto alguno con sus compañeras de clase. Sin embargo, el apetito sexual de Miyazaki era enorme, lo cual le llevó a espiar a sus compañeras mientras se cambiaban y a fotografiar sus entrepiernas mientras éstas jugaban tenis. Debido a su comportamiento asocial y pervertido, sus únicas experiencias sexuales estaban relacionadas a la pornografía para adultos, de la cual rápidamente se aburrió y empezó a buscar material audiovisual cada vez más fuerte, por llamarlo de alguna manera, conociendo así los materiales de tipo snuff, como la saga de películas Guinea Pig o el arte japonés Eroguro, en el cual se retrataban violaciones, asesinatos, parafilias, torturas y demás temas tabú para la sociedad japonesa. La adicción a este tipo de contenido lo aisló totalmente del mundo, por lo cual sus calificaciones cayeron en picada, ya que había perdido totalmente el interés en los estudios. Tras terminar la preparatoria en la escuela de Medai Nakano, Miyazaki intentó ingresar a la prestigiosa Universidad de Meiji, confiado en su dominio del inglés. Sin embargo, no fue aceptado debido a sus bajas calificaciones, motivo por el cual Miyazaki decidió estudiar fotografía y entrar a trabajar a la imprenta de un amigo de su padre, mientras que en secreto iba recolectando material pornográfico infantil. Sus hermanas lo encontraban desagradable, por lo cual evitaban todo contacto con él, y sus padres, adictos al trabajo, compensaban su ausencia con regalos costosos. Miyazaki se sentía tan miserable que llegó a contemplar la idea del suicidio. Sin embargo, existía una persona que siempre le mostró cariño y comprensión: su abuelo Sokichi. Pero para desgracia de Miyazaki, este fallecería en mayo de 1988. Miyazaki, desesperado por conservar algo de su abuelo, consumió sus cenizas. En la tarde del lunes 22 de agosto de 1988, Mari Kono, de 4 años de edad, se encontraba paseando por el bloque de apartamentos en donde hasta hace unos momentos se encontraba jugando con una amiga, cuando de repente se le acerca Tsutomu Miyazaki, quien conducía un Nissan Langley color negro que le había regalado su padre. Miyazaki le preguntó a la pequeña: ¿no te gustaría ir a jugar a un lugar más fresco? Hacía mucho calor, así que la pequeña e ingenua Mari aceptó y subió al vehículo. Miyazaki condujo durante aproximadamente una hora,
hasta que se detuvieron debajo de un puente en las inmediaciones de un bosque al este de Tokio. Asustado por el llanto de la pequeña, Miyazaki la tomó del cuello y la estranguló hasta que ésta dejó de moverse. Había cometido su primer asesinato. Lejos de sentir remordimiento, Miyazaki sintió un enorme placer, así que desnudó al cadáver y abusó sexualmente del mismo. Una vez que terminó, lo escondió entre la hierba y subió al auto con las prendas de la pequeña. Ya eran las 6:23 de la tarde y Mari aún no regresaba a su casa, por lo que su padre, Hideo Kono, denunció su desaparición ante las autoridades. Y estas comenzaron una búsqueda exhaustiva de la pequeña. Miyazaki volvió a asesinar el día lunes 3 de octubre de ese mismo año. Se encontraba conduciendo por una carretera de la prefectura de Saitama cuando se topó con Masami Yoshizawa, de 7 años de edad. La convenció para subir al auto y dar un paseo. Condujo hacia la misma zona donde anteriormente asesinó a Mari Kono, bajaron del auto y caminaron durante aproximadamente una hora. Entonces, Miyazaki atacó a la niña por la espalda, la estranguló y violó el cadáver. Al reportarse la desaparición de la niña, la policía de Saitama inició una búsqueda exhaustiva por toda la zona boscosa y repartió volantes con la fotografía de la niña por toda la prefectura. Miyazaki asesinó por tercera vez el día lunes 12 de diciembre del mismo año. Esta vez la víctima fue Erika Namba, de 4 años de edad. La pequeña Erika estaba caminando por la calle después de haber ido a jugar con un amigo, cuando de repente Miyazaki la tomó de la mano y la obligó a subir al automóvil. Posteriormente, Miyazaki condujo hasta el estacionamiento de la casa de la joven naturaleza, en Naguri. Haciendo caso omiso a los llantos de la pequeña, Miyazaki la desnudó y la llevó al asiento trasero, donde la fotografió. En ese momento, un automóvil pasó por donde estaba ocurriendo tal atrocidad, y las luces de los faros iluminaron brevemente el rostro de Miyazaki, lo cual asustó muchísimo a la pequeña, así que gritó y lloró todavía más fuerte, lo cual enfureció muchísimo a Miyazaki, así que la ahorcó. Una vez muerta, la envolvió en una sábana y la colocó en la cajuela de su auto, y después condujo hacia el bosque más cercano, le retiró la sábana, la ató de manos y pies y abandonó el cadáver. Poco después de haber desaparecido las niñas, los familiares de Erika Namba y Mari Kono comenzaron a recibir llamadas en las que la persona que llamaba, al momento de contestar, no hablaba. Simplemente se escuchaba su respiración y luego colgaba. Los familiares decían que el autor de las llamadas era muy persistente y llamaba muchísimas veces hasta conseguir que contestaran la llamada. Además, los familiares reportaron que comenzaron a recibir cartas en las que se relataba con lujo de detalle el asesinato de las pequeñas. La persona que estaba detrás de todo esto no era otro que Miyazaki, quien estaba disfrutando de su rol como asesino. Prueba de ello es que el lunes 6 de febrero de 1989, la familia de Mari Kono encontró afuera de la puerta de su casa una caja de cartón que contenía 10 dientes de leche de la pequeña Mari, algunos de sus huesos calcinados, su ropa interior, sus pantaloncitos y sus pequeños zapatos, así como una nota que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. Sin embargo, las autoridades dudaban que fueran realmente los huesos de Mari, así que, indignado, Miyazaki escribió una carta para los Kono, en la cual confesaba sus crímenes y adjuntaba una fotografía del cadáver de la pequeña. El siguiente es un fragmento extraído de la carta enviada por Miyazaki. Puse la caja de cartón con los restos de Mari delante de su casa. Hice todo, desde el inicio hasta el final. Vi la conferencia de prensa de la policía en donde dicen que los restos no eran de Mari. Ante las cámaras, su madre dijo que el informe le daba nuevas esperanzas de que Mari aún podría estar viva. Fue entonces cuando supe que tenía que escribir esta confesión para que la madre de Mari no siguiera esperando en vano. Lo repito, los restos son de Mari. En el escrito se hacía burla de la policía y estaba firmada por un tal Yoko Imada, nombre que hace juego de palabras con ahora te lo diré, pero que literalmente significa ahora tengo el valor. El miércoles 8 de marzo se realizó el funeral de Mari Kono con los restos entregados por el asesino. Al regresar a casa, los padres de la pequeña Mari recibieron otra carta de Yoko Imada.
en la cual se relataba con lujo de detalle el proceso de descomposición del cadáver de la pequeña. El siguiente es un fragmento de esa misma carta. El cuerpo de la niña, poco después de su muerte, se puso rígido. Traté de mover sus manos, pero sus músculos no se movían. Luego comenzaron a aparecer marcas rojas en su piel. Más tarde se puso muy blando y olía muy mal. El jueves 1 de junio, Miyazaki volvería a delinquir. Esta vez convenció a una niña para que se bajara sus bragas y él pudiera fotografiarla. Estaba a punto de lograrlo cuando unos vecinos se percataron de la situación y lo persiguieron. Por desgracia, Miyazaki escapó. Miyazaki volvería a asesinar el martes 6 de junio de 1989. Tsutomu se encontraba en un parque en la bahía de Tokio. Ahí se encontró con Ayako Nomoto, de 5 años de edad. La convenció de tomarse unas fotografías y lo obligó a subir al auto. Condujo unos 800 metros y le entregó un palo de goma. Pero cuando la niña vio las manos deformes de Miyazaki, soltó un comentario burlón. Esto obviamente hizo enfurecer a Miyazaki, así que se colocó unos guantes de vinilo y dijo: esto es lo que sucede con las niñas que dicen ese tipo de comentarios. E inmediatamente la estranguló. Una vez muerta, pateó el cadáver hasta el cansancio. Cuando se calmó, envolvió el cadáver en una sábana, lo colocó en la cajuela de su auto, compró una cámara nueva, llevó el cadáver a su habitación y lo fotografió en diferentes posiciones. Miyazaki cometió actos necrofílicos durante varios días y se grabó mientras lo hacía. Esto lo hizo hasta que el olor era insoportable, momento en el cual decidió cortarle cabeza, manos y pies. El torso lo dejó en los baños públicos de un cementerio, bebió su sangre y sus manos y pies los asó en una parrilla para después comérselos. Los restos de la cabeza, manos y pies los tiraría en una pradera cercana, pero temeroso de que la policía los encontrara, los recuperaría y los pondría en una bolsa, la cual conservaría en su cuarto, y tiempo después decidiría quemarlos. Finalmente, la suerte de Miyazaki terminaría el domingo 23 de julio de 1989. Miyazaki estaba conduciendo por Hachioji y se encontró a 2 hermanas, las cuales estaban jugando. Miyazaki les preguntó si les gustaría tomarse unas fotografías. La hermana mayor, asustada, corrió con sus padres, pero la hermana menor se quedó atrás y Miyazaki la tomó, la desnudó y trató de introducir el lente de su cámara fotográfica en el interior de la vagina de la pequeña. Por fortuna llegó el padre de las pequeñas, quien empujó ferozmente a Miyazaki, quien obviamente cayó al suelo, pero logró levantarse y huir. Sin embargo, dejó atrás su automóvil. Horas después, Miyazaki volvería al lugar con la esperanza de recuperar su automóvil, pero lógicamente ya lo estaban esperando elementos de la policía de Saitama, quienes lo arrestaron. 17 días después de su arresto, Miyazaki le confesaría a la policía sus asesinatos. En 1994, el padre de Miyazaki, Katsumi, se suicidó arrojándose en un río, deshonrado y horrorizado por los actos cometidos por su hijo. Al enterarse del suicidio de su padre, Miyazaki envió una carta a un periódico local, en donde se alegraba del suicidio de su progenitor y lo culpaba a él por sus crímenes, debido a la actitud que éste había tenido durante la infancia del ahora asesino. Durante los 90, Miyazaki permaneció en prisión, mientras era analizado por psiquiatras de la Universidad de Tokio, quienes en 1997 determinaron que sufría de un trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia paranoide, pero que aún así era consciente de la gravedad de sus crímenes. Poco después de su captura fue condenado a la horca, pero su ejecución fue atrasada constantemente, y mientras tanto trató de reducir su condena a cadena perpetua, así como también abogó para que se le ejecutara por medio de la inyección letal, ya que le tenía un profundo miedo a la horca. Miyazaki pasó sus días en prisión leyendo cómics, mangas y viendo anime en la pequeña televisión de su celda, hasta que fue ejecutado por medio de la horca el día martes 17 de junio de 2008. Y pues bueno, eso será todo por mi parte. Cuéntanos en los comentarios qué tal te pareció este video, si conoces este caso, qué tal te pareció este caso y en general qué tal te pareció este video. Por favor, dale like y suscríbete a Liteya, nos ayudarías un montón. Y perdonen si se escuchaba un poco la voz ronca,
He estado un poquito enfermo en estos días, pero de todos modos, aquí andamos. Y muchísimas gracias. Eso es todo por mi parte. Esto fue el caso de Tsutomu Miyazaki, el asesino otaku. Nos vemos.